Durante la Guerra Fría, el mundo estaba al borde del colapso nuclear y la Unión Soviética sabía que, en caso de conflicto, garantizar la alimentación de la población y el ejército podía significar la diferencia entre la supervivencia y el caos. Para ello, desarrollaron uno de los más impresionantes sistemas de almacenamiento de alimentos en tiempos de guerra, con almacenes secretos, avanzados métodos de conservación e incluso raciones especiales para los soldados. Pero, ¿cómo funcionaban estas reservas? ¿Qué tipo de alimentos almacenaban los soviéticos? ¿Y qué ocurrió con todo ello tras el colapso de la URSS? En el vídeo de hoy exploraremos el método ruso de almacenamiento de alimentos y cómo se diseñó para resistir una guerra mundial. Quédate hasta el final para descubrir detalles sorprendentes sobre este sistema que permaneció secreto durante décadas. Contexto histórico. ¿Por qué necesitaba la URSS grandes reservas de alimentos? Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos vivían bajo la amenaza constante de un conflicto nuclear que podía devastar ciudades enteras en cuestión de minutos. En este contexto de incertidumbre, los soviéticos sabían que la infraestructura de producción y distribución de alimentos podía colapsarse si estallaba la guerra. El gobierno comunista, altamente centralizado, consideraba que la planificación estatal era esencial para la supervivencia de la población y el ejército. Como resultado, se creó uno de los mayores sistemas de almacenamiento de alimentos de la historia, con almacenes subterráneos, depósitos secretos y reservas estratégicas repartidos por toda la URSS. La doctrina soviética preveía que, en caso de ataque, millones de personas dependerían exclusivamente de estas reservas, que contenían desde cereales y carne en conserva hasta raciones hipercalóricas para los soldados. Además del riesgo de guerra, había otro factor, la inestabilidad agrícola de la URSS. Con un clima duro, cosechas impredecibles y una economía planificada que no siempre funcionaba eficazmente, mantener enormes reservas era una necesidad, no solo una precaución militar. Este modelo de almacenamiento masivo se convirtió en una de las principales armas estratégicas del régimen soviético, garantizando que el país pudiera resistir un largo conflicto sin depender de las importaciones ni sufrir un colapso interno. El sistema secreto de almacenamiento. ¿Dónde almacenaban los soviéticos los alimentos? Para garantizar la supervivencia de la población y las fuerzas armadas en caso de guerra nuclear o crisis interna, la Unión Soviética construyó una red de almacenes secretos repartidos por todo el territorio, muchos de los cuales siguen siendo desconocidos a día de hoy. Estos almacenes iban desde búnkeres subterráneos altamente fortificados hasta vastos silos escondidos en regiones remotas de Siberia y los montes Urales. La idea era simple: si las ciudades principales eran atacadas, las reservas de alimentos debían permanecer intactas y accesibles. Grano, carne en conserva, leche en polvo y raciones militares se almacenaban en condiciones controladas, protegidos de la humedad y la radiación. Algunos de estos búnkeres estaban diseñados para resistir explosiones nucleares y contaban con sistemas de ventilación y filtración de aire para mantener intactos los suministros durante décadas. Además de su importancia estratégica en tiempos de guerra, estas reservas también servían para contener las crisis económicas y agrícolas dentro de la propia URSS. Si una cosecha fracasaba o la distribución de alimentos se veía comprometida por problemas logísticos, el gobierno liberaba parte de estas reservas para evitar hambrunas y disturbios sociales. Durante el colapso de la Unión Soviética, muchos de estos almacenes fueron saqueados o abandonados, revelando la inmensa escala de la planificación alimentaria soviética. Este modelo de almacenamiento masivo no solo reforzó la resistencia del país en tiempos de crisis, sino que también simbolizó la obsesión soviética por la planificación estratégica y el control absoluto de los recursos esenciales para la supervivencia. Métodos de conservación de alimentos. ¿Cómo conseguían los soviéticos que los alimentos durasen tanto? Para mantener reservas gigantescas de alimentos durante décadas, la Unión Soviética desarrolló rigurosos métodos de conservación, combinando técnicas avanzadas y un control estatal absoluto sobre la producción y la distribución. El enlatado masivo era uno de los principales pilares de este sistema. Carne, pescado, verduras e incluso sopas completas se enlataban en fábricas gigantes y se sellaban herméticamente para resistir años sin refrigeración. La liofilización, una técnica utilizada para deshidratar los alimentos sin perder nutrientes, también se utilizaba mucho, sobre todo para sopas, cereales e incluso raciones militares. Además, los alimentos básicos como granos y cereales se almacenaban en silos presurizados y protegidos contra la humedad, las plagas y la oxidación, lo que permitía conservarlos durante décadas. Otro factor crucial para la longevidad de las reservas soviéticas era el uso de almacenes subterráneos y cámaras frigoríficas a gran escala,
donde los productos perecederos se mantenían a temperaturas controladas. El Estado imponía estrictos protocolos de rotación de existencias, garantizando que los productos más antiguos se utilizaran primero y se sustituyeran por nuevos suministros. La distribución se planificaba cuidadosamente. Se mantenían grandes reservas fuera de los centros urbanos para evitar ataques enemigos y garantizar el abastecimiento continuo de civiles y militares. Este modelo permitió a la URSS afrontar crisis agrícolas, bloqueos económicos e incluso el colapso de la propia nación con las reservas de alimentos intactas. La planificación soviética tenía en cuenta no solo la cantidad de alimentos, sino la necesidad de mantener las reservas seguras, accesibles y listas para ser utilizadas en cualquier situación de emergencia. Alimentos prioritarios. ¿Qué se almacenó? Para garantizar la alimentación de la población y el ejército durante guerras o crisis prolongadas, la Unión Soviética estableció un estricto plan de almacenamiento centrado en alimentos de larga duración y alto valor nutritivo. Cereales como el trigo, el centeno, la cebada y el maíz eran los pilares de la seguridad alimentaria soviética, almacenados en silos herméticos y utilizados tanto para la producción de pan y harina como para alimentar al ganado. Otro artículo esencial era la carne seca, sobre todo de vacuno y cerdo, conservada mediante métodos de curado y ahumado, que garantizaba proteínas a la población en épocas de escasez. Las conservas de pescado, como el arenque y la caballa, abundaban gracias a la fuerte industria pesquera soviética, y se almacenaban en grandes cantidades para complementar la dieta. Los soviéticos también dieron prioridad a las verduras deshidratadas y enlatadas, como patatas, coles y zanahorias, esenciales para garantizar las vitaminas esenciales a lo largo de los años. Las conservas masivas permitían almacenar sopas ya preparadas y platos típicos rusos como el borgt, sopa de remolacha, y los guisos de carne, facilitando su rápida preparación. Para los militares existía la ración especial soviética, compacta y muy calórica, que contenía carne procesada, galletas energéticas, chocolate e incluso tabletas de té negro o café instantáneo. Este tipo de ración estaba diseñada para proporcionar suficiente energía para las operaciones de combate y la resistencia prolongada. La planificación soviética tuvo en cuenta la diversidad nutricional y la capacidad de almacenar alimentos que podían durar años sin estropearse, garantizando que la población y los soldados tuvieran suministros adecuados incluso en escenarios extremos. Este almacenamiento masivo no era solo una estrategia de guerra, sino un reflejo de la ideología soviética, en la que la autosuficiencia alimentaria se consideraba un arma tan poderosa como cualquier arsenal militar. Raciones militares. ¿Qué comían los soldados soviéticos? La alimentación de los soldados soviéticos se planificaba cuidadosamente para garantizar su energía, resistencia y practicidad durante largas campañas militares o periodos de aislamiento. Las raciones de combate se dividían en paquetes individuales, diseñados para mantener a un soldado durante 24 horas, y suministros a gran escala para tropas estacionadas. Las raciones individuales, conocidas como IRP, individual ni ración pitanilla, contenían alimentos ricos en calorías y fáciles de preparar, como carne enlatada, tusonka, galletas energéticas, sopa deshidratada, tabletas de té negro o café instantáneo, barritas de fruta comprimida e incluso pequeños comprimidos de azúcar. Estos paquetes garantizaban suficiente energía para actividades de alta intensidad y eran lo suficientemente ligeros como para llevarlos en la mochila del soldado. Para las tropas estacionadas o en trincheras, los suministros venían en recipientes térmicos, que contenían platos calientes como sopas espesas, borgtoshchi, guisos de carne y gachas de trigo sarraceno, grechka, muy nutritivos y fáciles de preparar. Para garantizar una dieta equilibrada, los soviéticos utilizaban métodos como la liofilización y el enlatado al vacío, que permitían que los alimentos duraran meses o años sin perder su valor nutritivo. Las tropas de élite, como los Spetsnaz, fuerzas especiales soviéticas, recibían raciones más sofisticadas, que incluían chocolates proteínicos, quesos procesados e incluso suplementos vitamínicos, lo que garantizaba un alto rendimiento físico. A diferencia de las tropas de élite, las unidades regulares a menudo sufrían escasez y dependían de reservas básicas como pan negro seco y latas de sopa aguada. Para complementar su alimentación, era habitual que los soldados improvisaran, intercambiando artículos entre ellos o incluso pescando y cazando cuando era posible. Este sistema de alimentación reforzaba la disciplina y la resistencia soviéticas, garantizando que, fueran cuales fueran las condiciones del campo de batalla, los soldados estuvieran preparados para soportar largos periodos sin reabastecimiento. El papel de las comunidades y la colectivización en la producción de reservas. La producción y el mantenimiento de las reservas de alimentos en la Unión Soviética dependían directamente del sistema de granjas colectivas, koljoses, y granjas estatales, sovjoses,
una de cuyas principales funciones era suministrar alimentos a los depósitos estratégicos y al ejército. El gobierno central fijaba estrictas cuotas de producción, determinando la cantidad de grano, carne, verduras y productos lácteos que cada región debía entregar al Estado. Los koljoses eran cooperativas agrícolas formadas por campesinos que teóricamente participaban en la producción, mientras que los sovjoses eran granjas estatales gestionadas directamente por el gobierno, que funcionaban según un modelo más industrializado. Durante la Guerra Fría, estas granjas no solo abastecían las reservas militares, sino que también desempeñaban un papel clave en la seguridad alimentaria del país, garantizando a la población y al ejército suministros a largo plazo en caso de guerra o bloqueo comercial. El trigo y el centeno eran los productos más importantes, ya que servían de base para el pan, uno de los alimentos más consumidos en la URSS. Además, los koljoses producían patatas, coles, remolachas y verduras deshidratadas, todas ellas procesadas y almacenadas en depósitos subterráneos o enlatadas para resistir a la intemperie. La conexión entre la producción rural y los suministros militares era tan fuerte que, durante las crisis, el Estado imponía confiscaciones de cosechas, dando prioridad a las reservas estratégicas sobre el consumo civil. En épocas de escasez, como la Gran Hambruna Ucraniana, Holodomor, 1932-33, o tras la Segunda Guerra Mundial, los campesinos solían pasar mucha hambre mientras sus productos se desviaban para abastecer las reservas del ejército y el gobierno. A pesar de que la propaganda soviética ensalzaba la colectivización como un método eficaz de abastecimiento, la realidad en el campo era dura. Los campesinos se veían obligados a cumplir objetivos poco realistas y se enfrentaban a severos castigos por no alcanzarlos. Aun con sus defectos, el sistema de colectivización permitió a la URSS mantener enormes reservas de alimentos, preparándose para cualquier eventualidad. Este modelo garantizaba que, en caso de guerra, el país dispusiera de años de suministros almacenados, un elemento esencial para sostener a sus fuerzas armadas y mantener alimentada a la población durante conflictos prolongados. Escasez y fallos del sistema. ¿Cuándo fallaron las reservas? A pesar del impresionante sistema de reservas alimentarias de la Unión Soviética, no era infalible. Durante las décadas de 1970 y 1980, la economía soviética empezó a enfrentarse a dificultades estructurales, y la planificación centralizada reveló su ineficacia. Mientras se mantenían reservas estratégicas para el ejército y las emergencias nacionales, la población empezó a sufrir escasez crónica de alimentos básicos como carne, azúcar e incluso pan. Uno de los momentos más críticos llegó en la década de 1980, cuando las granjas colectivas fueron incapaces de cumplir las cuotas impuestas por el gobierno, lo que provocó estantes vacíos en muchas ciudades. La situación era especialmente grave fuera de los grandes centros urbanos, donde se formaban colas kilométricas para comprar productos de primera necesidad. Los ciudadanos a menudo pasaban horas esperando, solo para encontrar artículos básicos como coles y patatas. Mientras tanto, las reservas militares y los almacenes estratégicos seguían abastecidos, ya que el gobierno daba prioridad a la seguridad nacional sobre el bienestar de la población. El Estado utilizó una propaganda masiva para enmascarar la crisis, mostrando en televisión imágenes de granjas prósperas y mercados llenos, mientras que en la calle la realidad era bien distinta. En algunas ciudades se impuso el racionamiento, obligando a la gente a utilizar cupones para comprar harina, leche y carne, cuando había. Un ejemplo clásico de este colapso se produjo en 1989, poco antes de la disolución de la URSS, cuando ciudades como Moscú y Leningrado se enfrentaron a una escasez tan grave que el gobierno tuvo que importar alimentos de Occidente, una medida humillante para un régimen que se enorgullecía de su autosuficiencia. La crisis alimentaria fue uno de los factores que minaron la confianza de la población en el gobierno, contribuyendo al descontento que llevó al colapso de la Unión Soviética. La paradoja soviética era evidente. Mientras toneladas de alimentos se conservaban en almacenes secretos para un posible conflicto, millones de ciudadanos morían de hambre en las calles. La caída de la URSS y el destino de las reservas de guerra. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, el gigantesco sistema de reservas de guerra, antaño estrictamente gestionado por el gobierno central, fue desmantelado de forma caótica. Durante décadas, toneladas de grano, carne enlatada, verduras deshidratadas y raciones militares se habían acumulado en depósitos subterráneos, búnkeres y almacenes secretos, a la espera de una guerra que nunca llegó. Sin embargo, con la disolución del régimen, muchas de estas reservas perdieron su razón de ser y quedaron desatendidas. Sin un mando unificado, la distribución se colapsó y las existencias fueron saqueadas, vendidas ilegalmente o simplemente olvidadas. Los países que surgieron de la caída de la URSS, como Rusia, Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia, heredaron parte de estas reservas, pero no todos consiguieron utilizarlas eficazmente. En Rusia,
Por ejemplo, algunos almacenes estratégicos se vaciaron rápidamente y su contenido se vendió en el mercado negro, beneficiando a oligarcas que empezaron a acumular riqueza al inicio de la nueva economía de mercado. En otras antiguas repúblicas soviéticas, las reservas ayudaron a abastecer a la población durante los años de crisis económica de la década de 1990, cuando la hiperinflación y la desorganización política dejaron a millones de personas sin acceso a alimentos básicos. En Ucrania, por ejemplo, las reservas de grano y raciones militares se utilizaron para alimentar a los ciudadanos en medio del colapso de la economía. A pesar de ello, gran parte de los alimentos almacenados simplemente superaron su fecha de caducidad y fueron desechados. Como la URSS mantenía reservas masivas y duraderas, no siempre había un sistema de rotación eficiente, lo que daba lugar a toneladas de alimentos estropeados o inservibles tras años sin reposición. En algunos casos, se encontraron latas de conservas de carne y judías intactas décadas después, todavía consumibles gracias a las avanzadas técnicas de conservación soviéticas. Hoy en día, algunos de estos antiguos almacenes subterráneos se han convertido en museos, mientras que otros permanecen olvidados, ocultando restos de la planificación militar de una época que ya no existe. El sistema de almacenamiento de alimentos de la Unión Soviética fue uno de los mayores jamás creados, garantizando el abastecimiento de millones de personas durante años. A pesar de su grandeza, también tenía defectos, y cuando cayó el régimen, muchas de estas reservas se perdieron o fueron saqueadas. Pero una cosa es cierta, la preparación para emergencias es un concepto que nunca pasa de moda. Hoy en día, técnicas como el almacenamiento de alimentos a largo plazo, la rotación de existencias y los sistemas de reserva siguen siendo fundamentales, ya sea para los gobiernos, el ejército o incluso la preparación individual. ¿Qué opinas del método soviético? ¿Tendrías algo parecido en casa? Deja tu comentario a continuación y comparte este vídeo con alguien que necesite conocer este secreto de la Guerra Fría. ¡Hasta la próxima!